...1971 Roadrunner. Durante su aparición a finales de los años 60, el Dodge Charger Daytona y el Plymouth Superbird no tuvieron una acogida muy singular. Los usuarios los veían como coches vastos y poco atractivos, y durante meses, estos robustos muscle cars permanecieron en los concesionarios a merced del polvo y del olvido. Incluso Bob McCurry, uno de los gerentes de Dodge, llegó a declarar que era el coche más feo que había visto en su vida. Muchas de aquellas unidades comenzaron incluso a ofrecerse con grandes descuentos, y aún así no lograban obtener el beneplácito de un público enamorado de los Cuda o de los Challenger. Irónicamente, años después pasarían al Salón de la Fama como los guerreros alados de Mopar, y su demanda se dispararía en un 300%. Nacidos como modelos especiales de homologación, su misión era engañar al viento y por ello debían legalizar aquellos enormes apéndices aerodinámicos para ser inscritos en la serie NASCAR. Estas configuraciones estaban más bien destinadas a los trazados con mayores recorridos, como Daytona o el nuevo Talladega International Speedway, una pista que se estrenaba entonces con 2,66 millas y un peralte de 33 grados. El dominio de estos colosos se hizo notar al instante. Durante su entrada en la serie de 1969, el Dodge Charger Daytona, pilotado por Richard Brighouse, vencía en las 500 millas de Talladega, una carrera que estuvo definida por un polémico boicot y por unos neumáticos defectuosos que pudieron causar el desastre. Pero eso es un caso aparte. El Charger Daytona ya era el stock car que mayor velocidad había logrado en la competición, tras haber superado los 320 km por hora. Recordar que estamos en 1969. Ese año el modelo no alcanzó la Copa NASCAR, pero en 1970 nacería su homólogo de Plymouth, el Superbird. Entre ambos conquistaron 38 eventos de 1970 y la leyenda Bob Isaac se llevó el campeonato a sus vitrinas a bordo de un precioso Charger Daytona decorado por Kai Endurance y dirigido por Harry Hyde. Los apartados de homologación se cerraron distribuyendo a los concesionarios de Chrysler hasta 503 unidades del Dodge Charger Daytona. La producción del Plymouth Superbird fue mucho más profusa, con más de 1.900 unidades fabricadas, pero aunque ambos conceptos parecieran totalmente equivalentes, realmente escondían grandes diferencias. Ambos modelos partían de un enorme alerón de aluminio fundido con 59,69 centímetros de alto y casi 1,5 metros de ancho. El creador de este concepto fue John Pointer, que aseguró que habían sido aplicados exclusivamente para trabajar el coeficiente de penetración y que en ningún momento se les dio ninguna connotación estética. Algunos rumores se difundieron asegurando que la altura de estos alerones se debía a la regulación NASCAR, que exigía la apertura completa del portón del maletero. Esto es falso, ya que el reglamento NASCAR nunca recogió tal regulación. Realmente que la puerta del maletero librase gracias a la altura de la aerodinámica fue una casualidad, ya que de algún modo Pointer podría haber fijado el mismo alerón a la puerta del maletero como se suele hacer de forma habitual. Pointer había estado realizando un intensivo estudio de esta aerodinámica con un modelo de 3/8 en la Universidad Estatal de Wichita, para posteriormente continuar las investigaciones en un modelo a escala real en el túnel de viento de Lockheed, en Georgia. Lo siguiente sería adaptar el añadido metálico de 45 centímetros de la parte frontal, del cual las tapas de los faros se fabricaron en fibra de vidrio. En este apartado, aunque los dos modelos parezcan equivalentes, el Superbird presentaba algunos rasgos diferenciales, como si fuesen un sutil pulimento de su estilismo. La prolongación frontal se moldeó de una manera más puntiaguda que la del Charger, y del mismo modo,
la inclinación del alerón posterior se presentó más definida. Los Charger Daytona de calle habían sido ensamblados por Creative Industries en Detroit, quienes también habían producido los Charger 500 de 1969, que fue una versión especial previa al Daytona. Sin embargo, Plymouth nunca tuvo una versión especial hasta la llegada del Superbird. Otra de las diferencias importantes es que los Dodge incorporaban 2 tomas de aire en la zona inferior del frontal y formaron una parte importante en el paquete aerodinámico. Aquello permitió liberar una buena parte de la presión del aire de debajo del conjunto para así reducir la resistencia. El Plymouth no incorporaba aquellas tomas, lo que le dejó con un coeficiente de arrastre de 0,31 frente a los 0,29 del Daytona, que entonces ya suponía una mejora en su coeficiente del 20% con respecto al Charger tradicional. De este modo, en los circuitos rápidos como Talladega, el Charger Daytona lograba velocidades de entre 1 y 3 millas por hora más que el Superbird. Puede que esto no parezca mucho, pero en eventos de 500 millas, aquello se podía traducir en una ventaja significativa. Los Superbird, por el contrario, eran construidos en las instalaciones de preproducción de Chrysler Crane Point, cerca de su planta de ensamblaje en Lynch Road, Detroit. Como una herencia del Charger 500, para otorgarle a los modelos un ángulo de inclinación mejorado con respecto a los cristales traseros, se remodeló y reforzó el pilar C fusionándole con el techo. Esto facilitó que la bajante trasera pasara de los 45 grados del modelo original a 22 grados en los modelos de homologación. Como Plymouth tuvo que construir casi 4 veces más vehículos de homologación que Dodge, aplicó algunas soluciones rápidas a su producción. Es por eso que todos los Plymouth Superbird de carretera se vendieron con su techo vinilado, y el único motivo era esconder las imperfecciones de dicha reforma. Los 2 modelos de producción llegarían armados con el bloque grande 440 Mopar y en opción el idílico Hemi 426 de 425 caballos. En aquel periodo Chrysler estaba ofreciendo los 340, los económicos 383 y los 440, que en el 68 habían sido mejorados de una forma notable, introduciendo los nuevos carburadores AVS de aluminio que sustituían a los vetustos AFB. Estos motores en Dodge fueron denominados como Magnum, mientras que Chrysler los titulaba como TNT y Plymouth a su vez lo hacía como Supercommando. El Hemi también había sido reformado en el 68, y el 440 incluiría además el paquete SIGPAC, aunque únicamente estaría disponible en los Plymouth, que produjo hasta 716 unidades dotadas de esta evolución. La versión de producción del Dodge Daytona, por el contrario, solo tendría en opción el bloque 440 en su versión estándar, el cual contaba con una potencia de 15 caballos menos. Por otro lado, el Hemi 426 también fue utilizado en mayor medida sobre el Superbird, con 136 unidades producidas con aquel bloque grande, frente a los escasos 70 que se montaron en el Daytona. El desarrollo del Dodge Charger Daytona finalizaría el mismo año 1969, con la compañía realizando algunos tests en su propia zona de pruebas en Chelsea Proving Grounds. Chrysler quiso mantener en secreto los excelentes resultados del proyecto, con la intención de coger por sorpresa a Ford, que el 1 de abril de 1968 había dejado la prensa con la boca abierta presentando el brutal bloque Cobra Jet. De este modo, el 14 de septiembre de 1969, el Charger Daytona haría su debut público en el Alabama Motor Speedway, llevándose por delante tanto a los Ford como a los Chevrolet,
Algo que sumó una mayor rivalidad entre los de Detroit y los de Michigan fue que la estrella Richard Petty abandonara Plymouth para irse a Ford. Petty había visto nacer el nuevo Charger Daytona y confiaba en que Plymouth también presentara una evolución similar. Sin embargo, en aquel momento la marca no lo creyó conveniente, ya que aún tenían el Belvedere del 67, el cual había logrado 27 victorias la temporada anterior. Un récord que, por cierto, aún no ha sido superado. A Richard Petty esto no le sentó bien, por eso en 1969 se mudó a Ford, que además le concedió un flamante Torino Cobra. En aquel entonces, aunque las marcas Dodge y Plymouth perteneciesen a una misma matriz, competían como equipos independientes. De este modo, Plymouth tenía ahora dos motivos de peso para fabricar un equivalente del Charger Daytona. El primero era recuperar los servicios del gran Richard Petty, y el segundo era destronar a Ford, que había ganado el campeonato del 69 con David Parsons, y con un Richard Petty ocupando el segundo lugar. Plymouth presentó el Superbird en 1970 y de este modo lograría el primero de sus objetivos, recuperar a Petty en el equipo, que claramente había visto el potencial de los Mopar alados y siempre fue un piloto que ambicionó la victoria. El segundo objetivo se cumplió a medias. El de Carolina del Norte lograría ganar en 8 carreras, haciendo que la inversión y el esfuerzo volcado en el Superbird valiesen la pena. Una vez superada la temporada 1970, el organismo NASCAR comenzó a valorar el rendimiento de los Daytona y de los Superbird. Estos eran coches que superaban sin mucho esfuerzo los 300 km por hora, lo que suponía un problema para la propia tecnología que conformaba la serie. Y además, este rendimiento había superado con creces el nivel de eficiencia de la seguridad, de los frenos y de los neumáticos, los cuales entonces no estaban fabricados para adaptarse a estas velocidades. Para resolver el conflicto, la NASCAR implementó un nuevo anexo en el reglamento en el que este tipo de vehículos tendrían los motores limitados a los bloques 350 y además un peso extra adicional. Era obvio que aquello no funcionaría, de manera que los dos modelos fueron retirados de la competición y en consecuencia cesó la producción de las versiones de calle. Estuvieron los Sierra, los RS500, que irónicamente DTM fue bastante duro con la sobrealimentación. En ese aspecto fueron mucho menos permisivos y bueno, de hecho terminaron prohibiendo el turbo en el 90, que es cuando Volvo también había traído un 240 turbo con inyección de agua. Y bueno, entonces Bélgica, un tiempo atrás, ya había estado modificando también algunos reglamentos, como el Grupo 1 Francorchamps, que era una modificación de Paul Ferret que estaba inspirado en el reglamento británico, pero con connotaciones más emocionantes, por así decirlo. Bélgica ya ahí apuntaba maneras. Aquí estamos a mediados de los 70, que no lo he dicho, y entonces ya se hacían carreras muy emocionantes, pero también peligrosas, en cierto modo, con circuitos urbanos como Chimay y cuidado, eran carreras complejas. Luego en Bélgica se adoptó un campeonato basado en el Grupo A y Grupo N. Era cuando la FIA ya implantó el Grupo A en el 82 y se compitieron con las dos categorías. Fue un par de años, creo que fue, más o menos, y hubo una transición, creo que fue 83, 84, 84, 85, no estoy seguro, pero vamos, por esas fechas no hay mucho margen de error, que se corrió solo con Grupo N en Bélgica. Se eliminó el Grupo A y estuvieron corriendo un par de años, un par de temporadas solo con Grupo N. Y después de esa transición ya adoptaron el reglamento Grupo A, que era muy similar al DTM, que era el que podíamos ver ya en carreras como Macau o en carreras de resistencia como Spa o Nürburgring. Y ya después de eso llegaron los Belcarts, pero bueno, eso es otra cosa aparte. En ese sentido, Bélgica estuvo bastante en el mapa, fue bastante evolutivo su reglamento, porque Países Bajos, por ejemplo, seguían utilizando los Grupo N, bastante aburridos. En UK ya estaban valorando la serie de 2 litros limitada, los motores, pero bueno, básicamente quitando algunos puntos muy técnicos, como por ejemplo cojinetes, relación de compresión, ya cosas muy técnicas, en términos generales dentro del Grupo A, del reglamento DTM, que podría decirse que es el que más se modificó en cuanto a evolución, era muy similar al que adoptó Bélgica para la última etapa del Grupo A. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué os parece el contenido NASCAR, los muscle cars en su estado más puro. La siguiente pregunta, por supuesto, para el siguiente capítulo. Seleccionaré una, os contestaré. Y nada, darle like, compartir en todos los sitios que podáis para que sigamos creciendo, como hasta ahora, no paramos.
Somos ya más de 28.000 en Instagram y aquí somos más de 6.000. Así que solo me queda agradeceros, como siempre, todo vuestro apoyo, cada uno de vuestros mensajes. Sois los mejores y a disfrutar, Masters.